Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Les abra este siervo del Señor, el pastor Juan Carlos, de la Iglesia El Remanente del Señor, el Remanente de Dios de Santa Fe de Antioquia. Hoy vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por su inmensa, por su gran misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros. Padre Celestial, Padre Todopoderoso y Eterno, hoy te bendecimos, hoy te alabamos, mi Rey amado, como tus hijos, no como criaturas, sino como tus hijos, Señor, reconociendo que hemos fallado de pensamiento, de palabra y de obra, reconociendo que necesitamos cada día más de tu presencia sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Hoy llevamos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor Jesucristo, y te pedimos en el nombre de Jesús que toda bóveda de hierro y todo cerrojo de bronce en los cielos quedan quebrantados por el poder de la palabra, para que llegue tu palabra con denuedo, con claridad a nuestras vidas, para que así como hemos llegado, Señor, por estos medios electrónicos a escuchar tu palabra, esa palabra no llegue vacía, Señor, sino que transforme, Padre Santo y Eterno, a todo aquel que la esté escuchando. A tu iglesia, el remanente de Dios, la ponemos en tus manos, Señor, y a todo aquel que ha llegado a ti, Señor, en arrepentimiento, en transformación, en conversión de vida. Hoy te pedimos por ellos para que seas tú, Señor, perfeccionando lo que has comenzado a hacer en cada uno de ellos. Hermanos, que tengan hoy un muy buen día. Vamos por favor al Evangelio de Lucas capítulo 19. Evangelio de Lucas capítulo 19 del versículo 1 al versículo 10. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, unción y guianza al Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia abajo, hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Hermanos, este Evangelio de Lucas muestra en estos versículos algo muy importante, algo que nosotros estamos viendo hoy en día. Hoy en día vemos un mundo donde la mayoría de las personas se dejan guiar por la parte visual, por la vista. Entonces, como se dejan guiar por esa parte visual, están siempre buscando tener más dinero, más carros, más autos, más poder, más cosas materiales. Y cuando llegan esas personas a tener ese deseo por esas cosas materiales, se pierde lo que es verdaderamente lo importante, dejan de ver lo importante, que es ser sensible a la familia, que es ser sensible a las personas que están alrededor, que es ser sensible a tener amor por las almas, por las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros vemos este Evangelio, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba entrando a la ciudad de Jericó. Y antes de entrar a la ciudad de Jericó, él se encuentra con un hombre que estaba ciego. Y ese hombre ciego comienza a clamarle al Hijo de Dios que tuviera misericordia de él. Y la palabra de Dios es muy clara, la palabra de Dios: pide y se os dará. Y lo que pidió el ciego, que era un hombre ciego, era un hombre pobre, Dios se lo dio. ¿Qué le pasó a ese hombre ciego? Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dio la vista. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo entra a la ciudad de Jericó, se encuentra con un personaje totalmente diferente. Se encuentra con un hombre diferente, un hombre muy rico, muy adinerado, un hombre que dice la palabra del Señor, que era un hombre publicano, era un hombre que se llamaba Zaqueo, que era jefe de publicanos, y la característica de este varón es que era un hombre
muy adinerado, un hombre muy rico. Los publicanos en la época de Jesús eran las personas que se encargaban de cobrar los impuestos al imperio romano. Entonces por eso las personas no lo querían. Pero lo que tenía Zaqueo era un hombre que utilizó su puesto para volverse muy adinerado. Él era el jefe y por tal motivo tuvo muchas oportunidades de volverse millonario. Su nombre era un nombre judío puro, Zaqueo, que significa hacer el bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que era un hombre que probablemente era un hombre correcto, era un hombre correcto, un hombre de hogar, un hombre que era recto, pero que de acuerdo al puesto, al trabajo que tenía, fue un hombre que desvió su camino al ver tanto dinero, al apropiarse de tanto dinero. Entonces fue un hombre que descendió moralmente por el trabajo que tenía. Pero entonces eso no es disculpa decir que porque tenía ese puesto, porque era publicano, iba a descender moralmente. No, porque si nosotros vemos también uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo fue Mateo, y él también fue publicano. Pero lo que tenía Zaqueo es que era un hombre avaricioso, era un hombre que quería siempre tener más. La avaricia es el deseo excesivo y desordenado por poseer riquezas. El puesto que tenía no tenía absolutamente nada, no tenía nada de malo, era un puesto normal, era un trabajo normal. Lo que sucedió fue que él torció su caminar por el dinero y adquirió bienes y dinero de una manera ilícita. Y eso es lo que nosotros vemos en la característica de los hombres de los posteriores días. Son hombres avariciosos, hombres que se dejan llevar por la vista, que quieren siempre tener más y más y más, adquirir más propiedades. Son hombres amadores de sí mismos, y eso lo dice 2 de Timoteo 3:2. Hombres llenos, amadores de sí mismos y llenos de toda avaricia. Y así mismo era Zaqueo. Zaqueo era un hombre que no tenía buena reputación. Nadie quería a los recaudadores de impuestos en la época de nuestro Señor Jesucristo. Eran odiados porque eran funcionarios de un poder opresor y pagano. Por eso en el versículo 7 el pueblo lo llamaba como un hombre pecador. Mire lo que dice el versículo 7. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El pueblo lo caracterizaba, el pueblo lo señalaba como un hombre pecador. Y como era un hombre que era señalado como un hombre pecador, era un hombre que estaba apartado de la sociedad judía, era un hombre que no podía ir a la sinagoga. La palabra de Dios nos enseña que fue un hombre normal, que se desvió en pos de su trabajo. ¿Para qué? Para adquirir riquezas. Fue un hombre que era despreciado por las personas, un hombre que tenía unos vacíos muy grandes dentro de sí, aunque estaba lleno de plata, lleno de dinero, era un hombre que tenía un vacío muy grande dentro de sí, y tenía un deseo. Dentro de él había un deseo. ¿Y cuál era el deseo? Mire lo que dice el versículo 3. Dice, procuraba ver quién era nuestro Señor Jesucristo. Él quería ver a nuestro Señor Jesucristo. Procuraba, es la palabra griega seteo, que significa, él quería ver una señal. Él estaba pidiendo una señal del cielo para sí. Y este hombre con tanto dinero, con tanto poder, pero en su interior estaba pidiendo una señal de Jesús. Asimismo, hoy, hermanos, vemos muchas personas que pueden tener mucho dinero, pero son personas que están vacías y que están esperando que llegue alguien, que llegue una persona que le hable de nuestro Señor Jesucristo, para que entienda que no es solamente el dinero lo que va a llenar a las personas, porque no lo va a llenar. El único que nos llena es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un primer obstáculo. Zaqueo tenía un primer obstáculo, y el primer obstáculo que tenía Zaqueo para ver a nuestro Señor Jesucristo es que era un hombre pequeño de estatura. Él era un hombre pequeño. El primer obstáculo que tenía Zaqueo, él era él mismo. Para llegar a nuestro Señor Jesucristo, el primer obstáculo fue él mismo. Fue la duda, fue la incredulidad. Y asimismo llegan personas a la iglesia con esas dudas y con esa incredulidad, diciendo, ¿sí será que Dios me puede hacer el milagro? ¿Sí será que puedo llegar donde Dios sabiendo que soy un hombre pecador, o que he hecho determinadas circunstancias, he vivido en determinadas circunstancias en mi vida? ¿Sí será que me puedo acercar donde Dios? Y la respuesta, hermanos, es sí.
Dios, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Dios viene y nuestro Señor Jesucristo vino. ¿Por quién? Por pecadores, buscándolos ¿a qué? Llevándolos al arrepentimiento, al arrepentimiento. ¿Sí será que Dios puede restaurar mi salud? Esa es la pregunta que se hacen muchas personas. Y lo que hacen esas personas cuando tienen esas preguntas, colocando en duda el poder de Dios, es que les falta fe. El segundo obstáculo que tenía Zaqueo fue la multitud. Mire, la multitud no lo dejaba acercarse a donde estaba nuestro Señor Jesucristo. En nosotros, ¿cuál es el obstáculo? Las personas, la tradición, las costumbres. Siempre van a haber personas que van a ser obstáculo para llegar a los pies de Cristo. Y los primeros que van a ser ese obstáculo son las familiares, es la familia. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a colocar por orden, van a decir, no, es que usted nació en tal religión y allí tiene que morir. Es tradición y es costumbre. Mira, hermano, los que dice Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según nuestro Señor Jesucristo. Pero en Cristo no es una religión, y eso lo entendió Zaqueo. Con Cristo es una relación, un encuentro personal con tu Creador. Mire lo que dice el versículo 4. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Zaqueo dice que salió corriendo. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Mire, lo primero que hizo Zaqueo fue salir corriendo. Y se subió a un árbol porque sabía que Cristo pasaría por ahí. Usted se imagina un jefe publicano, un hombre rico, con poder, jefe de los publicanos, paticortico, corriendo, subiéndose a un árbol para ver a nuestro Señor Jesucristo. Él no tenía temor, él no tuvo temor del que dirán. Por eso muchas personas no se acercan o creen que si llegan a una iglesia cristiana siempre están pensando qué dirá el vecino, qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos. Mire, Zaqueo no copió de eso, no creyó en lo que podían haber dicho las personas de él. No, él simple, sin temor, fue y buscó a nuestro Señor Jesucristo. Él no sintió vergüenza al buscar de Cristo, al subirse en ese árbol, siendo un hombre rico, siendo un hombre adinerado. No debemos de sentir vergüenza cuando una persona quiera ofrecerte licor, cuando quiera ofrecerte vicio y tú le dices, no, qué pena, yo no bebo, qué pena, yo no hago eso. No debes sentirte en vergüenza. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de mostrar de que eres diferente y de dar testimonio de que eres diferente a las personas del mundo. Y así honras a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? La actitud de Zaqueo tuvo una actitud como de un niño. Y la palabra de Dios dice que de los niños es el reino de los cielos. Y también dice que el que honra a Dios, Dios lo honra. El que busca a Dios, Dios se deja encontrar. ¿Cuál fue el resultado de la actitud de Zaqueo? Mira lo que dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, nuestro Señor, la actitud de Zaqueo buscando a nuestro Señor Jesucristo hizo que nuestro Señor Jesucristo lo viera, lo vio. Un hombre que anhelaba de Dios, que habían obstáculos, pero saltó esos obstáculos. ¿Cuál fue el resultado? Que nuestro Señor Jesucristo colocara, dice, su mirada en él. Y no solo eso, lo llamó por su nombre. Jesucristo lo vio y lo llamó por su nombre. Dios está dispuesto a llenar la necesidad de cada hombre de su corazón. Pero tienes que tener un corazón dispuesto para recibirlo. Mire, aunque Zaqueo era un hombre que en ese momento tenía un puesto que era rechazado por la sociedad, su corazón estaba buscando de Dios y tenía que tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo para que llegara un cambio a su vida. Dios conoce nuestras necesidades, tus anhelos, tus aflicciones, pero debemos llegar a Él como lo hizo Zaqueo, como un niño, como un hijo, buscando ¿a quién? A su padre que le solucionara las circunstancias.
Mire, es el único caso en la palabra de Dios donde nuestro Señor Jesucristo se invita él mismo a entrar a la casa de una persona. Es el único caso. Y es como lo dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Con Zaqueo fue totalmente diferente. Nuestro Señor Jesucristo se invitó, se hizo él mismo la propuesta para ir a cenar con Zaqueo. Jesucristo no entró a la fuerza. Jesucristo no va a entrar a la fuerza a tu vida. Él va a esperar que tú tengas un corazón dispuesto para él poder entrar a cenar contigo. ¿Cuál fue la respuesta de Zaqueo? Lo dice el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Obedeció. A la palabra de nuestro Señor Jesucristo, él obedeció. ¿Qué es lo que espera Dios de ti cuando está la palabra, cuando la palabra te reargulle? Es que tú obedezcas, que tú obedezcas, que tú lo obedezcas. Zaqueo lo obedeció. Siendo el jefe de los publicanos, siendo un hombre rico, siendo un hombre adinerado, él obedeció la voz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy está la palabra del Señor, hoy está la palabra viva, eficaz, llamándote a que endereces el camino, a que llegues nuevamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo y dejes hacer lo que estás haciendo, que estás agradando a la gente, la mirada de la gente del mundo. Hoy la palabra de Dios está diciendo que debes volver al Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor dice, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué hacen? Y me siguen. Eso dice la palabra del Señor. Pero debemos entender que el hombre es enemigo de Dios por sus pecados. Y eso es lo que nos revela Romanos 5, 10, 11. Mira lo que dice Romanos 5, 10, Romanos 5, versículo del 10 al 11. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida. Éramos enemigos de Dios. Y la única manera de reconciliándonos era rindiéndonos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz debe descender el altivez, en la cruz de Cristo debe quedar en esa cruz el orgullo, la prepotencia, la sabiduría, ese conocimiento humano, ese odio, esa ira. Y ahí cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a Zaqueo, ahí quedó totalmente todo lo de Zaqueo, todo lo de ese hombre pecador, quedó ahí. Quedó ahí en ese árbol sicomoro. Sí, en ese árbol sicomoro, porque en ese árbol sicomoro fue donde él obedeció a Cristo. Desde ahí comenzó a dejar Zaqueo su hombre, su vieja naturaleza, esa naturaleza pecaminosa de hombre. Hizo lo que dice el versículo 8. Mira, hermano, lo que dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cristo no fue a la casa de Zaqueo por dinero. No fue por dinero, no fue por riqueza. Él fue por un hombre que sabía que iba a enderezar su manera de vivir. Cristo fue por un hombre pecador que iba a entrar al arrepentimiento, un perdido buscando salvación, buscando su Salvador. ¿Cuándo llegó la salvación en la casa de Zaqueo? Cuando recibió a nuestro Señor Jesucristo y lo obedeció en ese árbol sicomoro. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, venga, baje y vámonos para su casa, y él obedeció, ahí llegó la salvación a Zaqueo. ¿Cuándo va a llegar la salvación a tu vida? No es solamente decir que eres cristiano, es cuando tú obedezcas. Cuando tú obedeces, cuando tú escuchas la palabra del Señor y la palabra del Señor te dice que tienes que enderezar tu manera de vivir porque le está disgustando muchas cosas a Dios, porque estás en el pecado, ahí en ese momento está la salvación en tu vida. ¿Por qué? Porque entras en un arrepentimiento. Mira lo que dice el versículo 10. Versículo 10, hermanos. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro Señor Jesucristo vino a buscar lo que estaba perdido. Ahí estábamos nosotros, perdidos. Y ahí llegamos a los pies de Cristo. Y eso es lo que espera Dios en ti. Dios te está llamando, Dios te está buscando. No es solamente escuchar, es obedecerlo, es obedecer. Cristo vino a buscarte, a tu familia, a tus hijos, a tus familiares.
La palabra de Dios hoy está siendo predicada, es llamándote al arrepentimiento, a que cambie la manera de vivir. La vida de Zaqueo era la vida de todo cristiano, de todo cristiano. La vida de Zaqueo era la vida de todo cristiano. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Zaqueo era un hombre pecador. Era un hombre pecador, en pasado. ¿Por qué? Porque él se transformó, porque él cambió. Y así éramos nosotros en la iglesia. La iglesia es una reunión de hermanos en Jesucristo donde era la ladrona, era el ladrón, era la prostituta, era el mentiroso, todos eran, pero ya no. Así como Zaqueo era un hombre, era señalado como era un hombre pecador, ya no. Zaqueo es un hombre transformado por nuestro Señor Jesucristo, porque obedeció. Y un hombre que había colocado su mirada en el dinero, que se da cuenta que eso no lo llenó y que estaba buscando de Dios. Así están muchas personas hoy en día, que deben entender que lo que están haciendo, sus trabajos, su dinero, las propiedades no los están llenando, se sienten cada día más vacíos, es porque necesitan buscar de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Tuvo misericordia de Zaqueo, y esa misericordia hoy está abierta para que tú llegues a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él comenzó, ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Zaqueo no fue a pedirle nada a Cristo. Así como cuando entró a Jericó, que había un hombre ciego, pobre, que entró pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de él y le dio. Zaqueo no entró a pedirle nada, a Cristo. Simplemente él quería que Dios llenara ese vacío que estaba en su corazón. Y ese vacío no fue lleno con dinero, no fue lleno con propiedades. Como en su obrar como un cristiano, nosotros debemos llegar a donde Cristo, a donde Dios, a que llene nuestros corazones, a que llene nuestros corazones, a que llene nuestra familia, a que transforme nuestros hijos. Hermanos, esa vida de Zaqueo es la vida de cada uno de nosotros, que éramos anteriormente pecadores. Y si es una persona que está escuchando hoy la palabra del Señor, ahí están las manos abiertas de nuestro Señor Jesucristo, esperando de que tú abras el corazón, ese corazón que está vacío, aunque tengas dinero, aunque tengas propiedades, aunque tengas poder, es un corazón que está vacío, y tu vida está vacía, y tu familia está vacía, y el único que puede llenar ese vacío se llama Señor Jesucristo. Hermanos, esa es la palabra del Señor para ustedes, que sea una palabra que reconforte, que sea una palabra donde nosotros cada día más nos reconciliemos con Dios por medio de su Hijo, a enderezar el camino, a transformarnos, a no hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, donde éramos enemigos de Dios. No, ya Dios tiene las manos abiertas para que nosotros lleguemos a Él. Ya el velo fue rasgado. ¿Y por medio de quién fue rasgado? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos, hermanos, llevando la palabra del Señor, que sea una palabra de reconciliación, una palabra que conforte, que tratemos cada día más de cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, de que entendamos que el dinero no va a llenar ese vacío que sientes por dentro. Esa soledad que sientes por dentro no la va a llenar con dinero, ni con una compañía de carne, no. Es Dios el que te va a llenar tu vida con su presencia, con su Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente, y se despide de ustedes su pastor, este siervo del Señor, de la Iglesia El Remanente de Dios. Que tengan todos un feliz día. Amén.